El presidente Milei firmó el decreto en el que pone en comisión tanto a Ariel Lijo como a García Mansilla en la Corte Suprema de la Nación. Mamita mía, bombazo político total. No sé si esto será constitucional, inconstitucional. Lo que sí es que el gobierno decidió hacerlo. Tantas vueltas que le dieron en el Senado ya más de un año, prácticamente un año, y no tuvo respuesta. No se aprobó ninguno de los dos jueces que quiso poner en la Corte Suprema. El kirchnerismo amenazando de que si no le ponen una jueza mujer y no amplía la Corte Suprema, no le va a poner absolutamente ningún juez en la Corte Suprema, y así estamos. La política siempre defendiendo intereses políticos, pero no es de sorprenderse. No hay que sorprenderse por eso, muchachos. Se armó un revuelo tremendo en la política argentina. Prácticamente todos los espacios políticos salieron a cortarle la yugular directamente al gobierno. Ataque a la república, ataque a la democracia, mamita mía. Esto lo hicieron todos los presidentes, lo hizo Alfonsín, lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo Mauricio Macri. Nadie abrió la boca, pero bueno, como Javier Milei es el presidente ahora y nadie prácticamente se lo banca, bueno, a él no le quieren permitir absolutamente nada, ¿no? La política basura nuevamente. Con el pase entre Nacho Ortel y Pablo Rossi, como siempre te digo, suscríbete. Quería también fiscales, bueno, quería todo, llevarse todo, y quería la ampliación de la Corte y quería poner en la Corte a una mujer, a una mujer del perfil más cercano al kirchnerismo. Incluso se mencionaban algunos nombres, Pablo, en la previa, es decir, el kirchnerismo quería quedarse con todo, pero déjame contarte algún dato de último momento, Pablo, que tiene que ver con las sesiones ordinarias. Lo decíamos, los van a invitar a Ariel Lijo y a García Mansilla, y la idea es que asuman antes de la apertura de sesiones ordinarias. La idea del gobierno es avanzar con todo esto en esta semana. Desconozco si efectivamente están dadas las circunstancias en la Corte, pero lo que está diciendo hasta ahora el gobierno es: mañana mandamos el decreto, se toma juramento antes del viernes, el sábado están sentados Lijo y García Mansilla en el Congreso escuchando al presidente de la Nación, a Javier Milei. Por eso esto es importante. Y otro dato importante, el gobierno dice no lo puede voltear la oposición. ¿Por qué no pueden voltear la oposición el decreto? Porque es un decreto simple, no es un decreto de necesidad de urgencia, y esos decretos no van al Congreso, es decir, van directo a publicación y a efectivizarse. Luego, obviamente, puede haber una instancia de judicialización. ¿Qué te parece? Lo quiero sumar a Gabriel Gysi, a Mariel Fitzpatrick, porque a partir de ahora se abren, como decíamos, todos los abanicos, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Pablo, buenas tardes a todos. Ariel Lijo tiene asegurada una licencia de 6 meses que le va a otorgar a partir de mañana, porque se presume que esta noche se publica en el boletín oficial, lo vamos a ver todos, seguramente va a ser un boletín oficial muy requerido en cuanto a lectura. Se publica la designación por decreto, los decretos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. A partir de mañana, la Cámara Federal le va a conceder una licencia por 6 meses, que es lo máximo que puede conceder inicialmente la Cámara. Resalto eso porque la Corte dijo entre bambalinas que Ariel Lijo debía renunciar. Sí. Y citó un antecedente de un juez de instrucción, Daphne Nicholson, que en algún momento ocupó un juzgado federal y tuvo que renunciar. O era un cargo o era otro. En este caso, la Cámara, teniendo en cuenta que es un cargo de mayor jerarquía dentro de la órbita judicial, le va a conceder la Cámara, le va a conceder la licencia. O sea, tendría un periodo de hasta de 6 meses para que pueda tener el aval del Senado. Claro, y en el medio va a venir el 1 de marzo la apertura de las sesiones. ¿Y qué va a pasar después en el recinto? Porque el peronismo seguramente va a intentar que este decreto se caiga. Va a haber, como decía Nacho, amparo, va a haber medidas judiciales. Se va a recrear en alguna medida lo que pasó en su momento en épocas de Mauricio Macri con Rosecras y con Rosati, que fueron designados por decreto, finalmente no asumieron en tal condición, sino que asumieron a través del Senado. Se viene una batalla, perdón Pablo, una batalla legislativa también, lo que decía Gabriel, porque ten en cuenta lo siguiente: el kirchnerismo va a querer voltear el pliego, pero el gobierno lo que está diciendo hasta ahora es un año, durante todo el periodo legislativo, el decreto en comisión va a regir, pase lo que pase en el recinto y en el Senado. Por lo tanto, va a haber una serie de colisión de poderes, intereses o lo que fuera, que van a tratar de terminar con eso, Pablo. Claro, Mariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. El otro tema, ¿cómo reacciona la Corte internamente? Acá es un juego de poder en muchas bandas en simultáneo. La Corte tiene su propia interna, tiene su propia posición. Es como que todos estaban esperando el movimiento en este ajedrez político de alta, ¿no? de alto voltaje que moviera el gobierno. Bueno, el gobierno acaba de mover. Vos sabés, Pablo, que desde que surgió la nominación del Lijo y cuando se sabía que tenía las firmas del dictamen,
uno preguntaba en la Corte, bueno, ¿la Corte le va a tomar juramento? Porque es algo que también circuló. Y la respuesta hermética, como es la Corte, es no opinamos sobre algo que no ocurrió. Claro. Esa era la respuesta que uno recibía indefectiblemente. Bueno, hoy ocurrió, ¿no? Eso. Entonces, también esa posibilidad, ese es otro de los interrogantes abiertos. La Corte le tiene que tomar juramento, por más allá de que estos tiempos que decía Nacho, lo que quiere el gobierno es poder sentarlos en las sesiones ordinarias como jueces ya de la Corte, aunque sea en comisión. Como se había, Nacho, como se había dado a conocer eso, circularon todo tipo de versiones de trascendidos, ¿no? Mandaron a decir tal cosa, hicieron circular. También desde el gobierno dijeron, si no le toma juramento la Corte, se lo toma el presidente. Sí. ¿O no se dijo eso también? Se llegó a decir eso, incluso decían que el presidente ya tenía preparado y ya habían estudiado cómo era el ritual de juramento o cómo se tendría que recrear ese juramento que habitualmente lo hace la Corte. Perdón, lo dijo el propio Cuño Libarona. Ahora lo recuerdo, en una entrevista que le hice, recuerdo el año pasado, se lo preguntamos y creo que citó, yo no sé si correcto o incorrectamente, al propio Perón. Después un constitucionalista me dijo que no había sido tan preciso el ministro. Ahora, el presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, ¿puede tomarle juramento a un miembro del Poder Judicial? Y ahí va a estar planteada la discusión. Porque recordemos que vivimos en democracia, hay tres poderes, ¿no? Sí, claro. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Claro. El Poder Judicial es un Poder Judicial autónomo, la Corte es la cabeza, etcétera. Ahora, ¿puede un presidente de la Nación, por más las prerrogativas que tenga constitucionales, puede tomarle juramento a un ministro de Corte, aun sea por decreto o no sea por decreto? Claro. Yo creo que no le tome el Poder Judicial, y yo creo que es un tema discutible. Es muy claro lo que planteas, Gaby. Creo que se viene una discusión no tanto de nombres, sino de forma. Ahora el gobierno con esto logra dar vuelta a la página y decir, no cuestionen tanto los nombres, sino las formas. Hablemos de las formas, bueno, siéntense a discutir las formas. ¿Quieren que hablemos de las formas? ¿Quieren que sea por una vía institucional? Bueno, entonces presten atención a lo que quiere el presidente. Acá en el gobierno lo que decían es, che, el presidente de la Nación tiene derecho también a designar sus jueces. Todos los presidentes tuvieron a sus jueces de corte, es decir, todos tuvieron la potestad y el apoyo del Congreso, y traían el caso de Macri, que mandó los pliegos de Rosati y de Rosenkrantz, y el Senado, muy adverso en ese momento, muy kirchnerista, le terminó convalidando. Claro, pero en tiempos de democracia, ¿recuerdan ustedes algún ministro de Corte designado por decreto? No. Bueno, el caso de Rosati y Rosenkrantz... Que tuvo que rápidamente ser retrotraído. Cambio la pregunta, que hayan llegado a la Corte. No. Por decreto no. Ahí va a estar el tema, Bueno, me están diciendo, ya hay repercusiones de todo tipo. Quiero incorporar el otro elemento, mientras está Brenda Struminger con nosotros también, que viene también de las repercusiones políticas. Casa Rosada. Brenda, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ahí... ¿Qué dicen en la Casa Rosada sobre esto? Y estaban bastante preocupados por no llegar a tiempo con la noticia hoy, porque era mucha la expectativa que había desde los últimos días, y finalmente lo terminaron sacando ahora a último momento a través de este comunicado de Twitter de la oficina del presidente. Una manera de decir claramente no vamos a dar el brazo a torcer a las presiones que habían en contra del hijo. Porque acá viene la otra cuestión. Se va a discutir la forma, la Corte va a discutir su jurisdicción, pero acá ha habido una parte fundamentalmente de lo que era Juntos por el Cambio, el PRO, la coalición cívica, que armó, digamos, se organizó una campaña claramente diciendo lijo no, lijo no. El sector llamado republicano de Juntos por el Cambio le parece que el hijo es una afrenta, por momentos es como un parteaguas, una división de aguas en cualquier convergencia con Milei. Perdón. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se había manifestado en contra. Totalmente. Paoltroni, que ya creo que hay... Sí, habló, creo que habló. Ya habló. Ya hay un tuit de Carrió. Digo, las repercusiones políticas, vos te preguntabas hace un rato si... Mira, acá está. Dice, desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror, dice Carrió. En cuanto al hijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional. Bueno. Carrió, dura, era obvio que iba a pasar esto. Ya comienzan como dije, es un lijo, un revulsivo en el sistema institucional y político de la Argentina, que será un parteaguas.
casi, ¿no? ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Estás con el hijo o estás en contra del hijo? Macri, Nacho, Macri. 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 ¿Qué va a hacer Macri? Mauricio Macri. ¿Qué va a decir? Que había prometido el viernes en Arrecife, que salió muy duro contra Santiago Caputo, y había, digamos, acusándolo a Santiago Caputo de ser quien orquesta el lado oscuro del gobierno, ¿no? Quien está detrás de los pactos con, digamos, con sectores que él considera que son la corrupción de la Argentina, el kirchnerismo residual, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer con esto? Macri se había mantenido en silencio en la primera parte de la propuesta del hijo del gobierno hasta que finalmente habló y dijo que no estaba de acuerdo, ¿no? Hasta que vio que iba en serio. ¿Sabés que hoy entrevisté en la radio, Pablo, a la senadora Florencia López de La Rioja, es senadora del bloque José Mayans, del bloque kirchnerista, y dijo, cualquier nombre, cualquier persona que acepte ser designada por decreto, nosotros, el bloque kirchnerista, vamos a rechazar el pliego. Así que también se viene una discusión en la que probablemente tenga en la misma línea a Cristina y tal vez a Macri, tal vez a un sector del radicalismo. Bueno, muy interesante para ver los movimientos políticos, Pablo. Sí. Bueno, de hecho, Pablo, perdóname, Carolina Lozada, senadora radical, había ya dejado claro hace tiempo que elijo no. Juez también, Poltroni, o sea, hay varios de los sectores dialoguistas que ya manifestaron públicamente su posición. En el radicalismo no está claro porque tiene muchas terminales. Exacto, pero ¿no? digo, va a ser difícil ahí el número. Claro. Es muy bueno lo que plantea Mariel. Nacho, es como que el hijo atraviesa transversalmente a la política, porque tiene aliados en todas las terminales políticas. Claro. Y tiene gente que lo Detractores. rechaza, detractores, también en todas las terminales políticas. Bueno, recordemos que en la comisión de acuerdo firmaron peronistas, radicales, kirchneristas, antikirchneristas, muy duros, el pliego del hijo. Es decir, tiene a favor muchos y también tiene detractores. Un tema que hablábamos con Eduardo días pasados cuando esto empezó también a escalar, era que una diferencia entre Rosati Rosegrar y el hijo en cuanto a la designación por decreto, que parecería que esta noche se va a dar, es que el hijo tiene acuerdo de la comisión, o sea, tiene dictamen de la comisión de acuerdo. Cosa que no había pasado con Lijo y Rosegrar, con Rosati y Rosegrar, que directamente fueron un decreto. Exacto. Quizás esta es una diferencia también a tener en cuenta. García Mansilla no. No, tiene 6 firmas nada más, no llegó a las 9. No llega al dictamen. García Correcto. Mansilla no llegó al dictamen No, de comisión. correcto. Pero ya tenemos las repercusiones. Quería decir también que el hijo, si mal no recuerdo, fue también el primer eslabón interno en la Libertad Avanza. Hubo muchos remesones internos en la Libertad Avanza, pero este fue quizá el más contundente el año pasado. Por ejemplo, cuando lo echaron, le aplicaron la guillotina a Paoltroni. A partir que Paoltroni, el senador Paoltroni, dijo, no estoy de acuerdo,